Capítulo 2. La visión correcta, Sammaditthi. Los 8 factores del noble óctuple sendero no son pasos que deban seguirse en secuencia, uno tras otro. Pueden describirse más adecuadamente como componentes más que como pasos, comparables a los hilos entrelazados de un solo cable que requiere la contribución de todos los hilos para obtener la máxima fuerza. Con un cierto grado de progreso, los 8 factores pueden estar presentes simultáneamente, cada uno apoyando a los demás. Sin embargo, hasta que se alcance ese punto, es inevitable que se produzca cierta secuencia en el desarrollo del camino. Considerados desde el punto de vista del entrenamiento práctico, los 8 factores del camino se dividen en 3 grupos. El grupo de la disciplina moral, Sila Khanda, formado por la palabra correcta, la acción correcta y los medios de vida correctos. 2. El grupo de la concentración, Samadhi Khanda, formado por el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Y 3. El grupo de la sabiduría, Pañña Khanda, formado por la visión correcta y la intención correcta. Estos 3 grupos representan 3 etapas de adiestramiento. El adiestramiento a la disciplina moral superior, el adiestramiento a la conciencia superior y el adiestramiento en la sabiduría superior. 4. El orden de los 3 entrenamientos está determinado por el objetivo general y la dirección del camino. Dado que la meta final a la que conduce el camino, la liberación del sufrimiento, depende en última instancia de desarraigar la ignorancia, el clímax del camino debe ser el entrenamiento directamente opuesto a la ignorancia. Este es el entrenamiento en la sabiduría, diseñado para despertar la facultad de entendimiento penetrante que ve las cosas como realmente son. La sabiduría se desarrolla por grados, pero incluso los más débiles destellos de perspicacia presuponen como base una mente concentrada, limpia de perturbaciones y distracciones. La concentración se consigue mediante el entrenamiento en la conciencia superior, la segunda división del camino, que aporta la calma y el sosiego necesarios para desarrollar la sabiduría. Pero para que la mente se unifique en la concentración, hay que controlar las disposiciones insalubres que normalmente dominan su funcionamiento, ya que estas disposiciones dispersan el rayo de atención y lo diseminan entre una multitud de preocupaciones. Las disposiciones insalubres siguen gobernando mientras se les permita expresarse a través de los canales del cuerpo y la palabra como actos corporales y verbales. Por lo tanto, al principio del entrenamiento, es necesario restringir las facultades de acción, para evitar que se conviertan en herramientas de las impurezas. Esta tarea se lleva a cabo mediante la primera división del camino, el entrenamiento en la disciplina moral. Así, el camino evoluciona a través de sus 3 etapas, con la disciplina moral como fundamento de la concentración como fundamento de la sabiduría, y la sabiduría como instrumento directo para alcanzar la liberación. A veces surge la perplejidad por una aparente incoherencia en la disposición de los factores del camino y el triple entrenamiento. La sabiduría, que incluye la visión correcta y la intención correcta, es la última etapa del triple entrenamiento, y sin embargo sus factores se sitúan al principio de la senda y no al final, como cabría esperar según el canon de la coherencia estricta. La secuencia de los factores del camino, sin embargo, no es el resultado de un deslizamiento descuidado, sino que está determinada por una importante consideración logística, a saber, que la visión correcta y la intención correcta de tipo preliminar son requeridas al principio como el estímulo para entrar en el triple entrenamiento. La visión correcta proporciona la perspectiva para la práctica, la intención correcta el sentido de la dirección. Pero ambos no se agotan en esta función preparatoria. Porque cuando la mente ha sido refinada por el entrenamiento en la disciplina moral y la concentración, llega una visión correcta y una intención correcta superiores, que ahora forman el entrenamiento apropiado en la sabiduría superior. La visión correcta es la precursora de todo el camino, la guía de todos los demás factores. Nos permite comprender nuestro punto de partida, nuestro destino y los sucesivos hitos que hay que superar a medida que avanza la práctica. Intentar emprender la práctica sin una base de visión correcta es arriesgarse a perderse en la inutilidad de un movimiento sin dirección. Hacerlo podría compararse con querer conducir a algún lugar sin consultar un mapa de carreteras o escuchar las sugerencias de un conductor experimentado. Uno puede subirse al coche y empezar a conducir, pero en lugar de acercarse a su destino,
es más probable que se aleje de él. Para llegar al lugar deseado, hay que tener alguna idea de su dirección general y de los caminos que conducen a él. Consideraciones análogas se aplican a la práctica del camino, que tiene lugar en un marco de comprensión establecido por la visión correcta. La importancia de la visión correcta puede medirse por el hecho de que nuestras perspectivas sobre las cuestiones cruciales de la realidad y el valor tienen una influencia que va más allá de las meras convicciones teóricas. Rigen nuestras actitudes, nuestras acciones, toda nuestra orientación hacia la existencia. Puede que nuestros puntos de vista no estén claramente formulados en nuestra mente, puede que solo tengamos una vaga comprensión conceptual de nuestras creencias. Pero, formuladas o no, expresadas o mantenidas en silencio, estas opiniones tienen una influencia de gran alcance. Estructuran nuestras percepciones, ordenan nuestros valores, cristalizan en el marco ideológico a través del cual nos interpretamos a nosotros mismos el significado de nuestro ser en el mundo. Estos puntos de vista condicionan luego la acción. Están detrás de nuestras elecciones y objetivos, y de nuestros esfuerzos por convertir estos objetivos en ideales. Las acciones en sí mismas pueden determinar las consecuencias, pero las acciones junto con sus consecuencias dependen de las opiniones de las que surgen. Dado que las opiniones implican un compromiso ontológico, una decisión sobre la cuestión de lo que es real y verdadero, se deduce que las opiniones se dividen en dos clases: opiniones correctas y opiniones incorrectas. Las primeras corresponden a lo real, las segundas se apartan de lo real y confirman lo falso en su lugar. El Buda enseña que estas dos clases diferentes de opiniones conducen a líneas de acción radicalmente dispares, y por tanto, a resultados opuestos. Si mantenemos un punto de vista erróneo, aunque sea vago, nos conducirá hacia líneas de acción que desembocan en el sufrimiento. En cambio, si adoptamos una visión correcta, esta nos conducirá hacia la acción correcta y, por tanto, hacia la liberación del sufrimiento. Aunque nuestra orientación conceptual hacia el mundo pueda parecer inocua e intrascendente, cuando se mira de cerca se revela como el determinante de todo nuestro curso de desarrollo futuro. El propio Buda dice que no ve ningún factor tan responsable del surgimiento de estados mentales insalubres como la visión errónea, ni ningún factor tan útil para el surgimiento de estados mentales sanos como la visión correcta. También dice que no hay ningún factor tan responsable del sufrimiento de los seres vivos como la visión errónea, ni ningún factor tan potente para promover el bien de los seres vivos como la visión correcta. An 1:16:2. En su medida más completa, la visión correcta implica una comprensión correcta de todo el Dhamma o enseñanza de Buda, y por lo tanto su alcance es igual a la gama del propio Dhamma. Pero, a efectos prácticos, hay dos tipos de visión correcta que destacan como primarios. Una es la visión correcta mundana, la visión correcta que opera dentro de los confines del mundo. La otra es la visión correcta supramundana, la visión correcta superior que conduce a la liberación del mundo. La primera se ocupa de las leyes que rigen el progreso material y espiritual dentro de la ronda del devenir, de los principios que conducen a los estados superiores e inferiores de la existencia, a la felicidad y al sufrimiento mundanos. La segunda se ocupa de los principios esenciales para la liberación. No tiene como objetivo simplemente el progreso espiritual de vida en vida, sino la emancipación del ciclo de vidas y muertes recurrentes. La visión correcta mundana. La visión correcta mundana implica una comprensión correcta de la ley del Kamma, la eficacia moral de la acción. Su nombre literal es visión correcta de la propiedad de la acción, Kammasakata Sammaditi, y encuentra su formulación estándar en la afirmación: los seres son los dueños de sus acciones, los herederos de sus acciones, surgen de sus acciones, están ligados a sus acciones y son apoyados por sus acciones. Sean cuales sean las acciones que realicen, buenas o malas, de ellas serán herederos. 5. También han aparecido en los textos formulaciones más específicas. Por ejemplo, un pasaje de las existencias afirma que las acciones virtuosas, como dar y ofrecer limosna, tienen un significado moral, que las acciones buenas y malas producen los frutos correspondientes, que uno tiene el deber de servir a la madre y al padre, que hay un renacimiento y un mundo más allá del visible,
y que se pueden encontrar maestros religiosos de alto nivel que exponen la verdad sobre el mundo sobre la base de su propia realización superior. 6. Para entender las implicaciones de esta forma de visión correcta, tenemos que examinar primero el significado de su término clave, Kamma. La palabra Kamma significa acción. Para el budismo, el tipo de acción relevante es la acción volitiva, las acciones que expresan una voluntad moralmente determinada, ya que es la volición la que da a la acción un significado ético. Así, el Buda identifica expresamente la acción con la volición. En un discurso sobre el análisis del Kamma dice: monjes, es la volición lo que yo llamo acción, Kamma. La identificación del Kamma con la volición hace que el Kamma sea esencialmente un acontecimiento mental, un factor que se origina en la mente y que busca actualizar los impulsos, las disposiciones y los propósitos de la mente. La volición surge a través de cualquiera de los tres canales, cuerpo, palabra o mente, llamados las tres puertas de la acción, Kammadvara. Una volición expresada a través del cuerpo es una acción corporal, una volición expresada a través del habla es una acción verbal, y una volición que emana de pensamientos, planes, ideas y otros estados mentales sin obtener una expresión externa es una acción mental. Así, el factor único de la volición se diferencia en tres tipos de Kamma según el canal a través del cual se manifiesta. La visión correcta requiere más que un simple conocimiento del significado general de Kamma. También es necesario comprender, y la distinción ética del Kamma en insano y sano. 2. Los casos principales de cada tipo, y 3. Las raíces de las que surgen estas acciones. Como se expresa en un sutta, cuando un noble discípulo comprende lo que es kámmicamente insalubre, y la raíz del Kamma insalubre, lo que es kámmicamente sano, y la raíz del Kamma sano, entonces tiene una visión correcta. 8. 1. Tomando estos puntos en orden, encontramos que el Kamma se distingue primero como insano, akusala, y sano, kusala. El Kamma insano es una acción moralmente reprobable, perjudicial para el desarrollo espiritual y que conduce al sufrimiento de uno mismo y de los demás. El Kamma sano, por el contrario, es una acción moralmente encomiable, que ayuda al crecimiento espiritual y que produce beneficios para uno mismo y para los demás. 2. Se pueden citar innumerables ejemplos de Kamma sano y malsano, pero el Buda selecciona 10 de cada uno como principales. A estos los llama los 10 cursos de acción insana y sana. Entre los 10 de los dos conjuntos, 3 son corporales, 4 son verbales y 3 son mentales. Los 10 cursos de Kamma insalubre pueden enumerarse como sigue, divididos por sus puertas de expresión. Destruir la vida. Tomar lo que no se da. Conducta incorrecta en relación con los placeres de los sentidos, acción verbal. Habla falsa. Discurso calumnioso. Hablar con dureza, Vacikamma. Charla ociosa. Codicia. Mala voluntad. Visión errónea. Los 10 cursos de Kamma sano son los opuestos a estos. Abstenerse de los primeros 7 cursos de Kamma insano, estar libre de codicia y mala voluntad, y mantener una visión correcta. Aunque los 7 casos de abstinencia son ejercidos enteramente por la mente y no implican necesariamente una acción manifiesta, siguen siendo designados como acciones corporales y verbales sanas porque se centran en el control de las facultades del cuerpo y la palabra. 3. Las acciones se distinguen entre sanas y malsanas sobre la base de sus motivos subyacentes, llamados raíces, mula, que imparten su calidad moral a las voliciones concomitantes. Así, el Kamma es sano o insano según sus raíces sean sanas o insanas. Las raíces son triples para cada conjunto. Las raíces insalubres son las 3 impurezas que ya hemos mencionado, la codicia, la aversión y la ilusión. Cualquier acción originada por ellas es un Kamma insano. Las 3 raíces sanas son sus opuestas, expresadas negativamente a la antigua manera india como no codicia, alobha, no aversión, adosa, y no ilusión, amoha. Aunque se designan negativamente, no solo significan la ausencia de impurezas, sino también las virtudes correspondientes. La no codicia implica la renuncia, el desapego y la generosidad, la no aversión implica la bondad amorosa, la simpatía y la dulzura, y el no engaño implica la sabiduría.
Cualquier acción que se origine en estas raíces es un kamma sano. La característica más importante del kamma es su capacidad de producir resultados correspondientes a la calidad ética de la acción. Una ley universal inmanente domina las acciones volitivas, haciendo que estas acciones produzcan consecuencias retributivas, llamadas vipaka, maduración, o pala, frutos. La ley que relaciona las acciones con sus frutos funciona según el sencillo principio de que las acciones insanas maduran en sufrimiento y las acciones sanas en felicidad. No es necesario que la maduración se produzca de inmediato, no es necesario que se produzca en la vida presente. El kamma puede operar a través de la sucesión de vidas, incluso puede permanecer latente durante eones en el futuro. Pero siempre que realizamos una acción volitiva, la volición deja su huella en el continuo mental, donde permanece como una potencia almacenada. Cuando el kamma almacenado se encuentra con condiciones favorables para su maduración, despierta de su estado latente y desencadena algún efecto que trae la debida compensación por la acción original. La maduración puede tener lugar en la vida presente, en la siguiente o en alguna vida posterior a la siguiente. Un kamma puede madurar produciendo el renacimiento en la próxima existencia, determinando así la forma básica de la vida, o puede madurar en el curso de una vida, emitiendo nuestras variadas experiencias de felicidad y dolor, éxito y fracaso, progreso y declive. Pero cuando sea que madure y de cualquier manera, el mismo principio se mantiene invariablemente. Las acciones sanas producen resultados favorables, las acciones insanas producen resultados desfavorables. Reconocer este principio es tener una visión correcta del tipo mundano. Este punto de vista excluye a la vez las múltiples formas de visión errónea con las que es incompatible. Al afirmar que nuestras acciones tienen una influencia en nuestro destino que continúa en vidas futuras, se opone a la visión nihilista que considera esta vida como nuestra única existencia y sostiene que la conciencia termina con la muerte. Al fundamentar la distinción entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, en un principio universal objetivo, se opone al subjetivismo ético que afirma que el bien y el mal son solo postulados de la opinión personal o medios de control social. Al afirmar que las personas pueden elegir libremente sus acciones, dentro de los límites establecidos por sus condiciones, se opone a la línea determinista dura que afirma que nuestras elecciones siempre están sujetas a la necesidad, y por tanto, que la libre voluntad es irreal y la responsabilidad moral insostenible. Algunas de las implicaciones de la enseñanza de Buda sobre la visión correcta del kamma y sus frutos van en contra de las tendencias populares del pensamiento actual, y es útil hacer explícitas estas diferencias. La enseñanza sobre la visión correcta da a conocer que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, trascienden las opiniones convencionales sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Toda una sociedad puede basarse en una confusión de valores morales correctos, y aunque todo el mundo dentro de esa sociedad aplauda un tipo concreto de acción como correcto y condene otro como incorrecto, esto no hace que sean válidos lo correcto y lo incorrecto. Para el Buda, las normas morales son objetivas e invariables. Aunque el carácter moral de los actos está indudablemente condicionado por las circunstancias en las que se realizan, existen criterios objetivos de moralidad con los que se puede evaluar cualquier acción o cualquier código moral global. Este criterio objetivo de moralidad forma parte del Dhamma, la ley cósmica de la verdad y la rectitud. Su base transpersonal de validación es el hecho de que los actos, como expresiones de las voliciones que los engendran, producen consecuencias para la gente, y que las correlaciones entre los actos y sus consecuencias son intrínsecas a las propias voliciones. No hay un juez divino que esté por encima del proceso cósmico y que asigne premios y castigos. Sin embargo, los propios actos, por su naturaleza moral o inmoral inherente, generan los resultados adecuados. Para la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, la visión correcta del kamma y sus resultados se mantiene por confianza, se acepta por fe de un eminente maestro espiritual que proclama la eficacia moral de la acción. Pero incluso cuando el principio del kamma no se ve personalmente, sigue siendo una faceta de la visión correcta.
Es parte de la visión correcta porque la visión correcta tiene que ver con la comprensión de nuestro lugar en el esquema total de las cosas, y quien acepta el principio de que nuestras acciones volitivas poseen una potencia moral ha captado, en esa medida, un hecho importante relativo a la naturaleza de nuestra existencia. Sin embargo, la visión correcta de la eficacia cámica de la acción no tiene por qué seguir siendo exclusivamente un artículo de creencia oculto tras una barrera impenetrable. Puede convertirse en una cuestión de visión directa. Mediante el logro de ciertos estados de concentración profunda es posible desarrollar una facultad especial llamada ojo divino, Divakaku, un poder de visión supersensorial que revela cosas ocultas a los ojos de la carne. Cuando se desarrolla esta facultad, puede dirigirse al mundo de los seres vivos para investigar el funcionamiento de la ley cámica. Con la visión especial que confiere, uno puede entonces ver por sí mismo, con percepción inmediata, cómo los seres pasan y resurgen según su karma, cómo encuentran la felicidad y el sufrimiento a través de la maduración de sus buenas y malas acciones. Visión correcta superior. La visión correcta del karma y sus frutos proporciona una base para realizar acciones saludables y alcanzar un estatus elevado dentro de la ronda de renacimientos, pero por sí misma no conduce a la liberación. Es posible que alguien acepte la ley del karma y, sin embargo, limite sus objetivos a los logros mundanos. El motivo para realizar acciones nobles puede ser la acumulación de karma meritorio que conduzca a la prosperidad y el éxito aquí y ahora, un renacimiento afortunado como ser humano o el disfrute de la dicha celestial en los mundos celestiales. No hay nada dentro de la lógica de la causalidad kámica que impulse el impulso de trascender el ciclo del karma y sus frutos. El impulso a la liberación de toda la ronda del devenir depende de la adquisición de una perspectiva diferente y más profunda, que permita comprender la defectuosidad inherente a todas las formas de existencia samsárica, incluso las más exaltadas. Esta visión correcta superior que conduce a la liberación es la comprensión de las 4 nobles verdades. Es esta visión correcta la que figura como el primer factor del noble óctuple sendero en sentido propio, como la noble visión correcta. Así, el Buda define el factor del camino de la visión correcta expresamente en términos de las 4 verdades. ¿Qué es ahora la visión correcta? Es la comprensión del sufrimiento, dukkha, la comprensión del origen del sufrimiento, la comprensión de la cesación del sufrimiento, la comprensión del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. 10. El óctuple sendero comienza con una comprensión conceptual de las 4 nobles verdades aprendida solo oscuramente a través de los medios del pensamiento y la reflexión. Alcanza su clímax en una intuición directa de esas mismas verdades, penetrada con una claridad equivalente a la iluminación. Así, puede decirse que la visión correcta de las 4 nobles verdades constituye tanto el principio como la culminación del camino hacia el fin del sufrimiento. La primera verdad noble es la verdad del sufrimiento, dukkha, la insatisfacción inherente a la existencia, revelada en la impermanencia, el dolor y la perpetua incompletud intrínsecos a todas las formas de vida. Esta es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la tristeza, el lamento, el dolor, la pena y la desesperación son sufrimiento. La asociación con lo desagradable es sufrimiento, la separación de lo agradable es sufrimiento, no conseguir lo que uno quiere es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del aferramiento son sufrimiento. La última afirmación hace una declaración exhaustiva que requiere cierta atención. Los 5 agregados del aferramiento, Pañcupadanakanda, son un esquema clasificatorio para comprender la naturaleza de nuestro ser. Lo que somos, enseña el Buda, es un conjunto de 5 agregados: forma material, sentimientos, percepciones, formaciones mentales y conciencia, todos ellos conectados con el aferramiento. Nosotros somos los 5 y los 5 somos nosotros. Cualquier cosa con la que nos identifiquemos, cualquier cosa que consideremos como nuestro yo, está dentro del conjunto de los 5 agregados. Juntos, estos 5 agregados generan todo el conjunto de pensamientos, emociones, ideas y disposiciones en el que habitamos, nuestro mundo. Por lo tanto, la declaración de Buda de que los 5 agregados son dukkha hace que toda la experiencia, toda nuestra existencia,
entre en el ámbito de dukkha. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué debería el Buda decir que los 5 agregados son dukkha? La razón por la que dice que los 5 agregados son dukkha es que son impermanentes. Cambian de un momento a otro, surgen y desaparecen, sin que nada sustancial detrás de ellos persista a través del cambio. Dado que los factores constitutivos de nuestro ser son siempre cambiantes, carentes por completo de un núcleo permanente, no hay nada a lo que podamos aferrarnos en ellos como base de la seguridad. Solo hay un flujo en constante desintegración que, cuando se aferra al deseo de permanencia, trae una inmersión en el sufrimiento. La segunda noble verdad señala la causa de dukkha. Del conjunto de impurezas que desembocan en el sufrimiento, el Buda señala el ansia, tanha, como la causa dominante y más penetrante, el origen del sufrimiento. Esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este anhelo el que produce la existencia repetida, está ligado al deleite y la lujuria, y busca el placer aquí y allá, es decir, el anhelo de los placeres de los sentidos, el anhelo de la existencia y el anhelo de la no existencia. La tercera noble verdad simplemente invierte esta relación de origen. Si el ansia es la causa de dukkha, entonces para liberarnos de dukkha tenemos que eliminar el ansia. Así dice el Buda. Esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es el completo desvanecimiento y cese de este anhelo, su renuncia y abandono, la liberación y el desapego de él. El estado de paz perfecta que llega cuando se elimina el ansia es el nirvana, nirvana, el estado incondicionado que se experimenta en vida con la extinción de las llamas de la codicia, la aversión y el engaño. La cuarta noble verdad muestra el camino para alcanzar el fin de dukkha, el camino hacia la realización de nirvana. Ese camino es el propio noble sendero óctuple. La visión correcta de las 4 nobles verdades se desarrolla en 2 etapas. La primera se llama la visión correcta que concuerda con las verdades, Sakkanulomika Sammaditi. La segunda, la visión correcta que penetra en las verdades, Sakkapatibheda Sammaditi. Adquirir la visión correcta que concuerda con las verdades requiere una clara comprensión de su significado y su importancia en nuestras vidas. Esta comprensión surge primero al aprender las verdades y estudiarlas. Posteriormente, se profundiza reflexionando sobre ellas a la luz de la experiencia, hasta que se adquiere una fuerte convicción sobre su veracidad. Pero incluso en este punto las verdades no han sido penetradas, y por lo tanto la comprensión alcanzada es todavía defectuosa, una cuestión de concepto más que de percepción. Para llegar a la realización experimental de las verdades, es necesario practicar la meditación, primero para fortalecer la capacidad de concentración sostenida y luego para desarrollar la percepción. La percepción surge al contemplar los 5 agregados, los factores de la existencia, para discernir sus características reales. En el punto álgido de esta contemplación, la mirada mental se aparta de los fenómenos condicionados comprendidos en los agregados y cambia su enfoque hacia el estado incondicionado, nirvana, que se vuelve accesible a través de la facultad de perspicacia profundizada. Con este cambio, cuando el ojo de la mente ve nirvana, se produce una penetración simultánea de las 4 nobles verdades. Al ver el nirvana, el estado más allá de dukkha, se obtiene una perspectiva desde la que ver los 5 agregados y ver que son dukkha simplemente porque están condicionados, sujetos a un cambio incesante. En el mismo momento en que se realiza el nirvana, el ansia cesa, entonces se comprende que el ansia es el verdadero origen de dukkha. Cuando se ve el nirvana, se comprende que es el estado de paz, libre de la agitación del devenir. Y como esta experiencia se ha alcanzado mediante la práctica del noble óctuple sendero, uno sabe por sí mismo que el noble óctuple sendero es realmente el camino hacia el fin de dukkha. Esta visión correcta que penetra en las 4 nobles verdades llega al final del camino, no al principio. Tenemos que empezar con la visión correcta conforme a las verdades, adquirida a través del aprendizaje y fortificada a través de la reflexión. Este punto de vista nos inspira a emprender la práctica, a embarcarnos en el triple entrenamiento de la disciplina moral, la concentración y la sabiduría. Cuando el entrenamiento madura, el ojo de la sabiduría se abre por sí mismo, penetrando las verdades y liberando la mente de las ataduras.